Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo, con Javier Orgaz. Momento de ultra mega noticias, al menos ya sí confirmadas. Lo sabía desde hace pues algún tiempo. Además me lo comentó también un suscriptor o suscriptora, no lo recuerdo muy bien, pero se me dijo, oye, ¿que sabes esto? Sí, pero sí lo sabía, pero yo me tengo que callar porque como tengo mi sección noticias, pues no puedo estar hablando de todo lo que me dicen, oye, ¿sabes esto? ¿Sabes lo otro? Y tengo que ser muy prudente porque siempre espero a tener los datos de todo lo que es el compendio de fusiones, adquisiciones, compraventas, etcétera, etcétera. Un rollo increíble, pero yo estoy aquí para hacerlo más dinámico, más tranquilo todo, y metiendo mi pata y todas las cosas, y equivocándome como un buen humano que soy. Señores míos, veamos. Sí, Druni compra Arenal. No compra Arenal. Druni no ha comprado nada. Quiero decir, a ver, se ha fusionado Druni con Arenal, pero es que dentro de esta operativa tenemos tres firmas, que son Sonae, es Arenal y es Druni. Estoy mencionándolo así por orden más o menos de importancia con respecto a la operación, que tampoco es así, porque por orden de importancia dentro de la operación sería la primera Druni, seguido de Sonae, y luego Arenal, que es la familia de Arenal, la fundadora de Arenal es la que menos participación tiene. Pero para poder llevar a cabo esto, tienen que entrar en juego tres empresas. Sonae, Arenal y Druni. La familia de Arenal es la que menos porcentaje tiene, me parece que se va a quedar al final con un 20%, algo así, de todo lo que es la fusión, y van a entrar en juego 470 tiendas, tanto por la parte de Druni como la de Arenal, pero realmente es una fusión. Esto está pendiente de la aprobación, de la ley, de no sé qué rollos, de la competencia y de todo esto, pero al final se va a aprobar porque esto se va a aprobar. Espero que hayan mirado muy bien, como dije en un directo, cómo va a ir todo el tema de las tiendas que van una al lado del otro, porque esto puede traer y acarrear bastantes problemas. La sede de esta empresa que se genera, que va a seguir siendo con nombre Druni, entiendo que todo va a ser Druni, pues efectivamente se queda en Valencia. Que para eso son los mayoritarios, se han llegado a acuerdos, se han firmado muchas cositas, y entonces para que nadie se pelee y todo el mundo esté contento y feliz con todos sus repartos convenientes. También habría que mirar cómo queda el tema de los sueldos. La gente que está en Druni no se tiene que preocupar de nada en principio, pero la gente de Arenal puede que esté un poco nerviosa, y yo lo entiendo. Si hay alguien que trabaje en Arenal, que lo ponga y lo escriba abajo en los comentarios desde el anonimato más absoluto, y por lo menos nos pase un poco de información. Así que nos enteremos un poco cómo está la situación laboral, que es lo que me interesa a mí. A mí las empresas, la verdad que me interesan bien poco. Me interesa la gente que trabaja en las empresas, porque aquí hay puestos de trabajo de por medio, y vamos a ver, yo entiendo que los empleados de Druni están tranquilos, porque seguirán tranquilos. Pero la gente de Arenal tiene que estar nerviosa, porque claro, estamos hablando de que la familia fundadora de Arenal tiene la menor parte, y la toma de decisiones se va a hacer desde Valencia, con los gallifantes de Valencia de Druni. Así que fijaros cómo está la cosa de caliente dentro de lo que es el sector de la distribución y venta aquí en España, con Druni, Arenal y Sonae de por medio, poniendo ahí pasta también y acciones, muchas acciones. Vamos con la siguiente noticia. Gerard Gislin, o como quiera que se diga, cuando él pronuncie bien mi nombre yo pronunciaré bien el suyo, el creador de Histories du Parfum, ha creado una nueva marca de perfumería que va a estar dentro del compendio denominado Olibanum. 18 fragancias distintas al parecer, y de momento que nos llegan aquí a España. ¿Cuánto van a tardar en llegar? De momento no está dicho ni reflejado, pero esto nos llega a España. Entiendo que llegará a perfumerías nicho, y es un desarrollo en el cual pues el Olibanum está presente en todas las fragancias, en principio, según se está reflejando en las notas de prensa. Desde la firma se nos comenta que están muy preocupados por la ecosostenibilidad, por todo que sea muy reciclable, todo muy
ecosostenible y estos productos Olivanum van a ser así, o de hecho son así. Están pensados para hacer layering, o sea que son fórmulas, o han hecho las formulaciones de los distintos perfumes, 18 como he comentado al principio, para hacer layering. Así que a partir de aquí, ¡oh qué guay! Vamos a hacer layering, pero ¿cuánto cuesta cada perfumito de estos? No los he encontrado hasta que al final los he encontrado. Pues menudo soy yo, que he dicho eso, digo, que no lo voy a encontrar, digo, me cago en todo que lo encuentro. 87 euros cada perfume. 50 mililitros. Acompaña con la compra un vial de 2 mililitros de otra fragancia. Así que ya sabéis que están pensados para layering a 50 mililitros, 87 euros y un vial de 2 mililitros de una fragancia. Así, tal cual. Qué barato. Me voy a poner yo a hacer layering a 87 euros, 50 mililitros. Si nos ponemos a sacar promedio, no sale tan caro, ¿eh? No es ninguna locura. La locura es pensar que tengo que comprarme, si soy amante del layering, varias botellicas para conseguir el efecto óptimo de esta fragancia. Entiendo que evidentemente los viales de 2 mililitros que meten es para que pruebes layering y sigas comprándote la colección. Hasta ahí puedo leer. Restará probarlos, hacerse con un Discovery Set tarde o temprano y ver qué tal funcionan. Si funcionan, pues mira, igual puede caer alguna. Lo que pasa es que a mí en lo personal, Histories du Parfum, hay fragancias que de todo el catálogo que tienen que mirar, que tienen catálogo, no me gustan muchas de ellas. Muchas de ellas no me gustan, pero es porque no cubren expectativas. Son todas muy suaves, están todas excesivamente moduladas y fragancias que tengan un punch real de lo que yo he probado hasta la fecha, ojito, cuidado, les faltaba mucho. Pero se quedan tan próximas que mi piel se las come y las devora así, ñam, ñam, ñam. Viva el reinado de la bacteria orgásmica. En fin, habrá que probar. Y ya está. Última noticia, ya que ya mismo, y es de la mano de las previsiones que hay para este precisamente domingo. Voy a dejar el móvil, día 19, aquí encima de la lata de Cocorico, del Día del Padre. Las previsiones son aparentemente muy buenas y sobre todo algo que me ha llamado mucho la atención con respecto a la noticia es que decían que si algún sector va a subir más va a ser precisamente el del lujo del perfume, no el selectivo, perfumería pop, sino la perfumería de lujo es lo que más va a subir porque la gente está en plan vamos a gastar, venga vamos a vivir. Yo creo que esto es un error, creo que es una forma también, la noticia está hecha para incentivar el consumo. Cuidado porque lo estoy diciendo, sale publicado en una revista internacional de reconocido prestigio. Entonces, ojito, cuidado porque muchas veces también la estrategia es, está la cosa que da un poco de miedo, vamos a ver si generando hype activamos por la parte de la industria, el sector de la industria, pues esa necesidad de comprar para que empecemos a regalar. Evidentemente son unas fechas muy señaladas dentro del mundo occidental y nos da por comprarle a los papás, por supuestísimo, faltaba más. Y dentro de toda esta vorágine, pues efectivamente se desata el hecho de que vamos a comprar un perfume que también es lo más inmediato. No te calientas la cabeza, tienes el sector cosmético, tienes ahí el perfumico de turno y si no, siempre quedará. En mi época era un perfume y una caja de pañuelos wash estupendos, de algodón. Esto lo sabe la gente de mi edad que era así. Al final tu padre se encontraba con un montonazo de cajas de pañuelos wash que eran impresionantes. Y algunos hasta incluso bordados con el nombre. De hecho yo no tengo, pero mi padre tiene con el nombre bordados unas cuantas cajas ahí. Y yo decía, ¿y esto, mamá? ¿Esto se lo regaló tu abuela a tu padre? Y digo, pero solamente esto, dice, estos paños son, ¿dónde los están viendo? Son carísimos. Eran carísimos en aquella época, yo no sé lo que costarán ahora. Dice, pero en aquella época costaban un dineral. Digo, todas para sonarte los mocos. Ay, de verdad. En fin, como no había celulosa. Y lo que había era papel de... ¿Quién se acuerda del papel higiénico del elefante? El papel de estraza, papel higiénico del elefante, papel de estraza, que eso te pasabas por el ojete y se te quedaba
todo sangrando. Eso era terrible. Eso era el terror de los ortos. Dios mío de mi vida. Bueno, señores míos, señoras mías, que yo también os animo desde aquí a que sigáis comprando perfumería, aunque yo estoy completamente parado. No encuentro nada del sector que ahora mismo me pueda gustar para comprarlo. Que hay cositas que son interesantes, pero realmente tampoco es algo que me lleve a volverme loco el hecho de comprar un perfume. Tengo que esperar un poco más. Yo creo que merece la pena esperar, que no estar mal comprando ni sacando cosas sin ningún sentido. Entonces prefiero estar esperando tranquilísimamente. Os invito también de todas formas, y es que este vídeo tengo que sacarlo pronto, porque antes del sábado, así que mañana sábado, esto lo voy a sacar hoy, sí, viernes. No, hoy es jueves, esto es jueves. Bueno, pues si me da tiempo lo sacaré hoy jueves. Y para el sábado os invito a que veáis el directo, por supuesto que habrá directo, hombre, ya te digo yo. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí y gracias por el enorme apoyo recibido, evidentemente. Y luego otra cosa que también quiero decir, aprovechando sección noticias, esto es una cosa del canal, es una cosa también mía, y es que efectivamente, como estoy diciendo en otras redes sociales y en la otra plataforma, en la enemiga, en la plataforma morada, que porque termine un directo pronto no significa nada, simplemente es que si no tengo interacción de la gente y tampoco tengo noticias, pues prefiero irme, que no pasa nada, yo me puedo poner así, hago un show un poco, que no sé qué, que no. Pero es que tampoco tiene mucho sentido estar con un montón de gente en sala. Lo he dicho muchas veces y me voy a poner muy pesado, pero quiero decirlo siempre porque además entra mucha gente nueva, que no se lo tome a mal, que no tiene nada que ver. Pero yo no puedo estar en sala con un montón de gente y nadie escribiendo nada ni preguntando nada realmente interesante, que sea pues algo que aporte a lo que es la comunidad de este canal. Entonces, si veo que me estoy aquí gastando saliva, venga vamos, pues antes que esto prefiero hacer un vídeo. Es mucho más rentable para mí hacer un vídeo. Pero es que lo chulo de esto es la comunidad, el poder estar interactuando. Pero si es que me pongo a hablar y no se hacen las que preguntas absurdas para sacarme un poco de quicio, yo lo entiendo, yo sé que yo es el juego. Vamos a ver si sacamos de quicio a los Gaz. A mí nadie me saca de quicio, lo que pasa es que yo me meto el acting, sale el personaje, pero que va, ni de coña, me cojo, me voy a otro sitio y ya está. Pero no me voy a quedar en YouTube más de lo que deba de quedarme en el momento que no veo. El otro día hice un directo de 2 horas y estuve muy a gusto hablando en el directo, y fue un directo súper chulo el del otro día. Ayer pues no fue la cosa bien, fue una porquería de directo tal cual, y yo pues contenido mierda pues no quiero, con lo cual lo cojo y lo borro, no pasa nada. Y ya está, no pasa nada, cojo, borro el directo y se acabó. Pero quiero meter contenidos de calidad. Lo que no voy a hacer va a ser dejar un directo en el cual no paro de hablar, termino de hablar y digo, pero bueno, si es que nadie ha escrito nada, no hay ningún interés en nada, digo, pues entonces ya está. Me voy a otra plataforma y efectivamente, pues allí pues estoy 2 y 3 horas y estoy charlando tranquilamente sin ningún tipo de problema. Y nos estamos encima pegando unas risas que te mueres. Esto es así. Entonces, yo, reflexión, creo que vamos a quitarnos de una puñetera vez el clasismo de encima y vamos a pasarlo bien y vamos a disfrutarlo. Porque si seguimos y vamos de la vida de estiraos y de que sabemos el perfume más raro del universo, vamos a preguntarle, y si no me lo cojo y me lo invento, el perfume más raro del universo, como si yo conociese el catálogo universal de la perfumería. Pues no. A ver qué cara pone, a ver qué es lo que dice, pues no. No contesto ese tipo de tonterías, porque además yo no me corto y también digo, pues no sé ni lo que me estás preguntando. Así de claro, no tengo ninguna obligación, para empezar, no tengo ninguna obligación a conocer todas las firmas del universo. Porque mirad otra cosa. Salen de firmas de perfumería y podéis mirar cualquier publicación del universo, internet y esa fragántica vuestra que tanto os gusta, que vais a ver que hay cientos de miles de empresas de perfumería que nadie conoce y que no paran de salir perfumes. Y venga a salir. ¿Voy a conocer yo toda la perfumería mundial? Es imposible. Es hoy por hoy imposible conocer toda la perfumería mundial.
Siempre habrán cosas, empresas que se generen, empresas que se destruyan, pero es que están últimamente saliendo un montonazo de empresas haciendo perfumería y la mayoría son clones, pero saliendo pero a la bestia, y venga a salir. Y a mí, porque se me venga a preguntar y se me busque las cosquillas, es que yo paso, o sea, es que no pierdo mi tiempo en esto. Y vuelvo a repetir, yo creo que sería mucho mejor estar de una forma distendida, riéndonos y pasándolo bien, que tengo la boca súper seca. He grabado ya 2 vídeos y estoy... pasarlo bien, que no estar en un directo, pues ahí, pues como si estuvieses en la televisión o en la radio. Yo creo que lo chulo es participar, es reírse y disfrutar. Y cuidado, porque esto que yo estoy diciendo y esto que yo no me callo, le pasa a otras gentes, porque ya me he puesto yo y lo dije otras veces. Lo estuve chequeando, he estado chequeando, y efectivamente en los chats normalmente siempre escribe la misma gente, a pesar de que puedas tener un montón más. Pero es que el porcentaje es tan desequilibrado que no es normal. O sea, tú no puedes tener una sala 100 personas y que te estén escribiendo 10 o 15. Porque no es normal. No es normal. Yo creo que es más la gente de otros canales que se meten ahí para ver qué es lo que pueden garrapiñar. Porque es así, ¿eh? Es así. Cada uno con sus situaciones y sus cosas. Pero yo ya desde mi experiencia de años, esto es lo que pasa. Llega mucha gente de otros canales que no escribe absolutamente nada porque están ahí salseando a ver qué es lo que hay para luego salsearlo a otros, y en fin, esto es una casa de putas. Señoras y señores, auf Wiedersehen, se va la puta número 1.